Somos BM Online. Conectate con nosotros. Y ahora sí, vamos a entrar con Carlos Enríquez Zúñiga. Creo que así es, ¿verdad, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día, feliz primavera, felicidades. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenos días. Igual el saludo para ustedes. Un abrazo desde la ciudad de Angol, en el sur de Chile, acá en la región de la Araucanía. Hoy con un hermoso sol porque estas festividades patrias, estimado Bruno, nos tocó bastante lluvia acá en el sur, pero pese a ello, acá usted sabe cómo se celebra acá en Chile una semana completa de fiestas patrias que culminaron recién ayer. Sí, exactamente 215 años de independencia de Chile en estos días de esta semana. ¿Cómo que se llama la ciudad donde vos estás, Carlos? Por favor, si la mencionás nuevamente. La ciudad se llama Angol. Angol es la capital de la provincia de Malleco. Esto está ubicado en la región de la Araucanía, a 625 kilómetros de Santiago, de la región metropolitana, específicamente. Ah, bueno, muy bien, muy bien. ¿Y el apellido tuyo es Enríquez o Enríquez? El apellido mío y el original es Enríquez. Siempre el acento y el tilde, cuando llega tilde, se acentúa en la I. Y bueno, pero hay otros apellidos que acentúan en la E, por ejemplo, y después está Enrique, este señor que está compitiendo por llegar a la Casa de la Moneda, digamos, al Palacio de la Moneda, que es Enríquez, pero sin H. Sin H. Dale. Sí. Y suena igual que Enríquez. tu apellido, es la misma cosa. Claro, lo que pasa es que Marco tiene un apellido compuesto y el apellido Enríquez, que es de su padre, que lo, digamos, hizo juntó los dos apellidos con su padrastro, con la persona que lo crió, y por eso se llama Marco Enríquez Ominami. Y el apellido es Enríquez, pero sin H. Esa es la particularidad. Enríquez sin H, y vos sos Enríquez con H. Con H. Bueno, es comunicador Carlos Enríquez Zúñiga, es un comunicador chileno, estuvo viviendo acá por Asunción, estuvo en Paraguay, originario de Angol, allá en la región de la Araucanía chilena, con más de 3 décadas de experiencia en el ámbito de la comunicación, ha trabajado en diversos medios y actualmente se desempeña de manera independiente a través de su productora Mix Medios, así como prestando servicios a distintos medios locales justamente de su país. Y durante su trayectoria colaboró acá con el nuestro, con Paraguay, a nivel de comunicación. Actualmente reside en la ciudad donde está él ahora, Angol, que es su ciudad natal, me parece. Bueno, Carlos Enríquez, ¿cómo está Chile políticamente y preparándose para ese 16 de noviembre? ¿Cómo está la efervescencia chilena en cuanto a la política? ¿Qué dice la gente? ¿Qué quiere la gente de Chile? ¿Hacia cuál de estos candidatos apunta? Porque hay muchos candidatos, son muchos candidatos. Sí. Hay 2 mujeres que están en puja, que están peleando ahí. Evelyn Matei es una de ellas y Janet Jara, socialista absoluta, es la otra. Y después están todos estos varones ya a muchos mencionados, el caso de este señor José Antonio Cast, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enríquez Ominami, ya mencionado por vos, y Harold Main Nichols también. Y hay otro más que no quiero que se me escape, que se llama Eduardo Artés. ¿Cómo está el clima para con estas elecciones de noviembre allá en Chile, querido Carlos? Adelante. Bueno, el ambiente político en Chile poco a poco comienza a crecer. Bueno, recordemos que Chile tiene varias particularidades con respecto al resto del continente. Acá se realizan elecciones primarias de los conglomerados políticos que acceden
a las elecciones primarias para desde allí sacar un representante. Fue lo que hizo la centro izquierda chilena junto con la izquierda, que en definitiva está representando un poco al oficialismo, a quien hoy día está dirigiendo el país, que encabeza Gabriel Boric. Hicieron una elección primaria donde se presentaron varios candidatos y salió elegida con una amplia mayoría en esta primaria la representante del Partido Comunista, Janet Jara, que esta abogada y también administradora pública de 51 años de edad, que ya tiene una trayectoria muy conocida en política, ha trabajado en los gobiernos de Bachelet, por ahí con cargos importantes, técnicos, por cierto, y bueno, su gran pasado, donde se dio a conocer, fue en el gobierno de Gabriel Boric, donde ocupó un cargo bastante importante como ministra del Trabajo, donde llevó e impulsó algunas tareas que en definitiva le trajeron la posibilidad de ser conocida a nivel nacional, y con eso ganó la primaria. Y por otro lado, la derecha y centro derecha no hicieron primarias porque desde hace bastante tiempo hay una subdivisión y una discusión que vienen trayendo entre los más conservadores, en este caso el Partido Republicano, hoy día el Partido Nacional Libertario, que se ha unido también a esta extrema derecha, y por otro lado la que nosotros conocemos y llamamos acá en Chile la derecha democrática, donde hay varios partidos de centro derecha que, por cierto, han logrado también en esta vuelta a la democracia después del año 90, ir 2 veces o estar 2 veces a la cabeza del país, con Sebastián Piñera como presidente. Y esta vez no hicieron primarias en la centro derecha, lo que ha provocado que todo este grupo de personas que adhieran los pensamientos de este conglomerado político también se sienta dividida. Es así como está dividida en 3 candidatos. Por un lado, quien representa la extrema derecha, que es Johannes Kaiser, que es hijo de un empresario sin preparación académica conocida, pero sí bastante irruptivo en cuanto a sus comentarios, como conocemos a los libertarios a nivel internacional, que tienen el lenguaje de alguna forma rupturista, directo, simplista, así se puede llamar de alguna forma, pero que eso causa de alguna forma algún efecto comunicacional que permite darse a conocer rápidamente. Y por otro lado tenemos a José Antonio Kast, que va nuevamente a postularse a la presidencia de la República. Recordemos que en la elección anterior, José Antonio Kast compite también con Boric, pasan ambos a segunda vuelta, incluso José Antonio Kast ganando por 2 puntos por sobre Boric, 27 puntos obtuvo él en la primera vuelta en contra de 25 que tenía Gabriel Boric. Pero en la segunda vuelta el antivoto que refleja, porque tiene un bastante antivoto José Antonio Kast, hizo que perdiera en la elección presidencial con un 40 y algo por ciento, se impuso en esa ocasión Gabriel Boric con sobre un 55%, teniendo más de 10 puntos de diferencia, lo que hizo que perdiera José Antonio Kast en esa oportunidad. Hoy día el ambiente es totalmente distinto, revuelto en este caso, porque para los que dice tanto candidatos en Chile, bueno, la cantidad de candidatos también representa todos los movimientos que hay acá en Chile. Para muchos a lo mejor están acostumbrados a este duopolio permanente de que un grupo u otro. Acá en definitiva se da la posibilidad que incluso personas sin respaldo de un partido político, pero juntando la cantidad de firmas, puedan acceder a ser candidatos a la presidencia de la República, como ha sucedido con varios de los que nosotros vemos hoy día que están presentándose. Franco Parisi, que es su tercera elección a la que va, digamos, presentándose, esta persona que es bastante controvertida, que tiene unos pensamientos libertarios de derecha, que en la elección pasada también participó. Nosotros los llamamos a ellos como candidatos profesionales, viven de las elecciones, y Franco Parisi, en este caso este economista, vive de las elecciones, se ha presentado en varias oportunidades. Recordemos que acá en Chile también las elecciones en particular, el servicio electoral funciona de una manera bastante, digamos, rígida en cuanto a estructura, pero también entregando una buena información.
Entonces, el registro electoral, cada voto que obtiene un conglomerado político, lo devuelve en dinero. Hay un financiamiento acá establecido de la política y eso hace muy interesante para algunos presentarse, digamos, paulatinamente a ser presidente de la República como candidato, y eso le da una plusvalía posteriormente para ir de conferencista en distintos países, como Marco Enrique Jominami, que es un conferencista internacional, como Franco Parisi, que trabaja, de hecho, en Estados Unidos. Él llegó acá hace un par de meses para presentarse nuevamente a las elecciones. La elección pasada él la dirigió desde Estados Unidos. Mm. Y los otros candidatos, acá tenemos un candidato también de la extrema derecha, o sea, perdón, de la extrema izquierda, de la izquierda más ortodoxa, digámoslo así, que es el profesor Eduardo Artés, que representa también a un grupo no menor de personas que en definitiva creen en él, que él es un digno representante de sus ideales políticos. Pero la batalla, en definitiva, se está viviendo acá en Chile entre tres candidatos, que por un lado está Janet Jara, que es la que ha encabezado todas las encuestas desde que se inició este nuevo proceso, seguida por José Antonio Kast, que mantiene una votación permanente respecto de las elecciones anteriores, y seguía ahí muy de cerca por Evelyn Matei. Mm. Evelyn Matei, que representa a Chile Vamos, donde está la UDI, donde está Evópolis, donde está Renovación Nacional, donde está Demócratas, que son partidos de centro derecha. Y ella, en un principio, vapuleada por, en este caso, pudiese ser personas que adhieren también a un pensamiento de derecha, fue perdiendo terreno, Evelyn Matei. Recordemos que Evelyn Matei también es hija de un general de aviación que perteneció a la Junta de Gobierno durante, digamos, el régimen dictatorial de Pinochet. Entonces, ahí hay una vinculación con, digamos, bastante dolorosa para ella, en definitiva, porque no se la ha podido sacar esa vinculación con Pinochet, con el dictador. Pero Evelyn Matei ha, digamos, hecho un vuelco en su forma de hacer política este último tiempo. Ella era conocida por ser una mujer que iba de frente, muchas veces se enojaba, lanzaba improperios muchas veces a sus adversarios políticos, pero poco a poco fue cambiando y hoy día la vemos una persona bastante más mesurada, con una mirada país más amplia, tratando de llegar al centro político para de esa manera reunir los votos necesarios para pasar a la segunda vuelta. Y te quiero decir, Bruno, que acaba de salir la encuesta CADEM y también la encuesta, que es una encuesta muy fidedigna, que es la encuesta de la Cosa Nostra, que es dirigida a esta compañía por Alberto Mayol, que es un sociólogo bastante importante acá de nuestro país, que da conferencias a nivel internacional. Y Alberto Mayol y la Cosa Nostra ubican a Janet Jara del oficialismo con un 36% en el primer lugar, a José Antonio Kast con un 24% en el segundo lugar, y subiendo rápidamente en las encuestas, Evelyn Matei con un 20%. Esos son los tres primeros lugares de la Cosa Nostra. Y la Academ, que salió recién ayer, a las 21 horas, salió esta encuesta, nos muestra que Janet Jara tiene un 26%, José Antonio Kast un 24%, se mantiene en esta encuesta en la Academ, y Evelyn Matei un 18%. Hace algunas semanas atrás salió una noticia que de verdad fue impactante, respecto de una investigación que hizo un canal de televisión, en este caso Chilevisión, con su área de investigación periodística, donde pudieron encontrar quiénes son quienes emiten falsa información dentro de las redes sociales. Fue así como llegaron a adherentes de José Antonio Kast. De hecho, estaba involucrado uno de los encargados de divulgar falsa información o las fake news, que son conocidas a nivel internacional, Patricio Góngora, un ejecutivo, un alto ejecutivo de Canal 13, que también estaba involucrado en aquello, y eso hizo que José Antonio Kast, de alguna forma, fuese perdiendo terreno en cuanto a las encuestas, porque los bots que, digamos, que hacían alusión a José Antonio Kast, atacaban directamente a dos personas, y dos personas que
en definitiva son candidatas y son mujeres. Una de ellas era Evelyn Matei, que la atacaron fuertemente, inclusive esbozando que tenía algún tipo de enfermedad neurológica, Evelyn Matei. Manipularon algunos videos y divulgar a través de las redes sociales, lo que le causó bastantes problemas, ¿cierto?, a la candidata, y acusó de un juego sucio a José Antonio Kast, inclusive iba a presentar una demanda, pero cuando realizaron una investigación, y aquí hay un tema bastante más profundo, cuando realizan esta investigación el equipo de Evelyn Matei, se da cuenta de que algunos involucrados eran personeros o ejecutivos, altos ejecutivos de una casa televisiva. Y de vuelta, esto es también una noticia que nosotros investigamos, de vuelta de el comando de José Antonio Kast, personas que probablemente directamente relacionadas con él, le indican a Evelyn Matei y a algunos empresarios que no presente la demanda en contra de José Antonio Kast, porque ella también podría salir de alguna forma dañada en todo esto, porque iban a presentar ellos ante la opinión pública que ella se manejó en la elección pasada usando también bots. O sea, una acusación mutua, en definitiva, que paró la demanda que tenía Evelyn Matei, pero que en definitiva Evelyn Matei ha sido muy cauta, creo que es la que más ha crecido en este último tiempo, y a un mes y medio de las elecciones, hoy día ha levantado 10 puntos su candidatura, 10 puntos su candidatura, lo que hace prever que de aquí a unas par de semanas más, Evelyn Matei esté empatando probablemente con José Antonio Kast. Y aquí viene, digamos, lo que podría suceder si es que se pasa a una segunda vuelta. La segunda vuelta... Bueno, espera. Acordate que este es un diálogo, ¿verdad? Vos y yo y vos. No solamente vos, porque si no... eso por un lado. Vamos a tratar de darle dinamismo a esta charla, porque si no es una cosa cansina, porque vos estás allá y vos sabés qué es lo que pasa. Nosotros estamos acá, estamos totalmente en otra cosa, entonces tiene que haber una suerte de juego de cintura, por un lado. Decime, Carlos Enríquez, ¿vos sos socialista? Bueno, yo hoy día no milito en ningún partido político, pero sí tengo una... Bueno, pero le está poniendo allá en la cresta de la luna esta Janet Jara, por ejemplo, que ella es prácticamente la que va a conducir Chile después de Boric, según vos, según el análisis que hiciste, por un lado. Y por otro lado, ¿el socialismo es igual al comunismo? ¿Viceversa? ¿Cuál es la diferencia entre ser comunista y ser socialista? Bueno, de hecho, Janet Jara no es socialista, ella es militante comunista desde hace prácticamente 30 años. Sí. Ella es militante comunista, no es socialista. Hemos tenido presidentes nosotros socialistas acá en Chile, sí, pero sabemos, en particular, claro, ella se podría ubicar en un lado más, digamos, más a la izquierda de este conglomerado político, porque ella no es representante en definitiva hoy día del Partido Comunista, es representante de un conglomerado político que reúne alrededor de 10 partidos, digámoslo así, desde la democracia cristiana hacia más a la izquierda. Bueno, decime, y otra cosa, si no hubiera fallecido Sebastián Piñera, ¿él podría haber estado compitiendo acá en estas justas de noviembre? Yo lo doy por cantado eso que Sebastián Piñera hubiese estado compitiendo, y de hecho hubiese sido bastante distinto el panorama político hoy día. La derecha... ¿En qué sentido? ¿En qué sentido distinto? A ver, la derecha chilena o la centro derecha chilena es viuda de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera fue un líder que de alguna u otra manera en la centro derecha logró reunir criterios para que de esta forma pudiesen llegar a gobernar. De hecho, la muerte de Sebastián Piñera dejó sin un líder visible a
a la centro derecha, y es allí donde se provocaron este tipo de quiebres que te había señalado en un principio, Bruno. Pero si tú me dices que si hubiese estado vivo, él se presenta, yo creo que él se hubiese presentado, y dadas las condiciones, porque este país, de alguna u otra forma, 4 años hay un conglomerado, 4 años hay otro, y yo creo que hubiese sido Piñera hubiese vuelto a ser presidente. Eso, Él hubiera vuelto a ser presidente, ¿verdad? sí, Si no sí, sin hubiera lugar a dudas. fallecido y si se hubiera presentado. Hubiera Sí, sido si no hubiese presidente de fallecido, se Chile hubiese una vez presentado más. Piñera presidente. Sí, Pero ahora la que ocupa su lugar, al parecer, en cuanto a la captación de votos, es esta señora Evelyn Matei. ¿Es así? sí, sí. Evelyn Matei es la que reúne los votos de Piñera, pero por otro lado también se le han ido los votos de la derecha más docta, digámoslo así, de la derecha más extrema, se han ido del lado de Evelyn Matei. Y Evelyn Matei ahí tiene una gran tarea de poder reunir esa cantidad de votos. Y ojo aquí, Bruno, que si Evelyn Matei en los próximos meses logra pasar a, digamos en este caso, a José Antonio Kast y posicionarse en el segundo lugar para pasar a la segunda vuelta, la próxima presidenta, eh, digamos, la lógica indica y la estadística indica que debiese ser Evelyn Matei. Ahora bien, si pasaran a segunda vuelta José Antonio Kast y Janet Jara, ahí la cosa es un poco más compleja de analizar. Por un lado, tenemos a José Antonio Kast, que tiene muchos votos de rechazo por ser de ultraderecha, y por otro lado también existe la mitología a nivel internacional respecto de los comunistas, de que cómo es posible que un comunista gobierne, y allí surgen estos miedos que conocemos a nivel, digamos, internacional, respecto a que un comunista pueda dirigir un país. Por tanto, eso Perdón, podría... Carlos. Sí, perdón, Carlos. ¿Por qué esos votos de rechazo que decís sostenés, y creo que es la tercera vez que repetís lo mismo, afectarían o afectan a Kast? ¿Por qué él tiene, según vos, esos votos de rechazo, José Antonio Kast? Porque yo tengo por otro lado una versión de que hay mucha gente en Chile que apuesta por él, que lo apoya, ¿verdad? Pero ¿cuál es el sector que lo rechaza? Sería la consulta mía. A ver, el sector que lo rechaza es el mismo que lo viene rechazando hace bastante tiempo. Los movimientos feministas que son bastante fuertes acá en Chile, por cierto. Desde allí surge este antivoto femenino, tiene mucho antivoto femenino respecto a su historial. Probablemente hoy ha modificado un poco su discurso, lo ha moderado, pero anteriormente ese discurso de alguna forma mucho más estructurado hacia la extrema derecha, hablando sobre los derechos de las mujeres en particular, eso le trajo consigo un gran rechazo por parte de este tipo de movimientos que en definitiva cuando se sienten tocados salen de alguna forma a manifestar su descontento, en este caso con este personaje en particular. Bueno, y después está este periodista deportivo, Harold Mayne Nichols, que bueno... Jaron McNeil-Nichols, ¿eh? el Harold, Sí. fue Es un fue periodista que seguramente tiene sí, una cantidad de seguidores a través del deporte, no a través de la sí. política. Pero ¿qué posibilidades políticas tiene él de que pueda llegar a la moneda, querido Carlos? Mire, de los 8 candidatos, estimado Bruno, Ah, solamente 3 son los que tienen posibilidad. Los otros 5 candidatos, de alguna forma, están manifestando que hay un grupo de personas que piensa distinto a los otros 3, por cierto, que hay una diferenciación respecto a cómo llevar el país. Y Harold, además de ser periodista, él fue un alto ejecutivo de la FIFA. De sí, hecho, él fue el que realizó la primera investigación de corrupción al interior de la FIFA, lo que le llevó bastantes problemas, por cierto. sí. Fue conocido a nivel mundial por descubrir el descalabro económico y financiero y la estafa que estaban llevándose en algunos lugares, y denunció a algunos dirigentes FIFA. Sí, yo he visto la película esa donde se lo menciona y bueno, en fin, Sí, y en realidad un trabajo
encomiable el suyo en aquella ocasión. Pero ¿cómo está? ¿Cómo mide él? ¿Tiene posibilidades o no? De hecho, en la última, a ver, aquí se hace mucho debate acá en Chile. De hecho, recurrentemente se van a comenzar a ver debates televisivos, porque acá también hay una franja política establecida que te permite a ti, durante 30 días, en forma gratuita, los canales de televisión, radios, pueden acceder a que, digamos, cualquier grupo político, en este caso los que están participando, puedan entregar su información a la ciudadanía. Él en particular, digámoslo, ha sido bastante más conocido, se ha dado bastante más a conocer, porque es bastante técnico, pragmático respecto a la mirada que tiene como país. Es como, digámoslo, si juntamos un curso o un grupo de personas, es como el bueno del grupo. Ah, sí, Así, bueno, grupo. el Bueno, bueno en del grupo. Chile, ese país enfrenta una elección presidencial muy polarizada, al parecer, entre Kast, por un lado, de la ultraderecha, y esta señora Jara, militante comunista. Estamos a 2 meses, más o menos, de la primera vuelta, Sí. aquella que se va a llevar a cabo el 16 de noviembre de este 2025, y la competencia es estrecha, esa competencia. Hay 8 candidatos para la moneda, pero la carrera presidencialista se definirá, al parecer, y muy probablemente, entre José Antonio Cast y esta señora Jara, Janet Jara. ¿Vos estás de acuerdo con esto o no? A ver, se pueden dar dos grandes posibilidades de acuerdo a las últimas encuestas. Sí. Eh, no sabemos, aquí hay una incertidumbre respecto a cuál va a ser el crecimiento que va a tener en las últimas semanas Evelyn Matei. De hecho, Evelyn Matei los últimos 2 meses ha crecido 10 puntos, que es una barbaridad, es un crecimiento impresionante, Sí, claro. lo que da la posibilidad, de acuerdo al cálculo de tiempo, es que en estas 6 semanas que quedan, le dé alcance a Kass. Mira lo que estoy diciendo, le puede dar alcance a Kass y puedan ser dos mujeres las que pasen a segunda vuelta Ah, si es sí, que sí. esto no se sella en la primera vuelta. Ah, sí, sí. O sea, 2 mujeres podrían competir. Las dos Dos. únicas mujeres que están ahí Sí, persiguiendo el puesto de presidente o presidenta ya en la moneda, ¿verdad? Eso se podría dar. ¿Y cuándo va a ser esa segunda vuelta? Un mes después, sería en diciembre, ¿verdad? sí, eso sería una semana antes de la Navidad, el 18 de diciembre se daría la segunda vuelta. Ah, Y esa segunda vuelta ya es definitiva, ya, y son dos candidatos. Quien obtenga la mayoría, obviamente, se alzará como presidente de la República. Y acá, en ese sentido, siempre hay esta mirada que es desde afuera. Chile siempre ha tenido esta particularidad de que en cada periodo elige y se va a un sector. Es como un péndulo, se va a un sí, sector sí, 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 determinado. sí, 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 sí. Eh, este movimiento de péndulo hace que probablemente el próximo o próxima presidenta sea alguien de derecha. Bueno, en Uruguay también se funciona el péndulo, justamente ese tipo de Sí. péndulo funciona en el Uruguay. Pero Chile es un país con mayor cantidad poblacional, tiene mucha fuerza Chile. Y bueno, y esta señora Janet Jara se parece mucho visualmente, a través del look que le hicieron, a la Bachelet, ¿verdad? Tiende a parecerse a ella visualmente, o sea, Mm. a través del sistema promocional hacen que ella se parezca a Michelle Bachelet, más o menos. Janet Jara, que la transformaron. Porque Michelle Bachelet, tenemos entendido hasta ahora, si se hace una encuesta, es la figura más votada en Chile hasta hoy, ¿eh? Así que, Claro. bueno, En este caso, Michelle Bachelet, que es una mujer con gran trayectoria, 2 veces presidenta, estuvo en ONU Mujer, presidiendo ONU Mujer, fue una de las figuras, digamos, destacadas a nivel mundial como líderes de mujer.
sin duda su presencia y el que ella apoye a un candidato, también ese candidato cuenta con ese respaldo importante que es ella, la cantidad de votos que tiene atrás, la cantidad de seguidores. Eh, Hasta ahora, la expresidenta Bachelet eh, no se ha mostrado públicamente respecto a estar trabajando en la campaña de Janet Jara en particular, pero siempre cuando se le ha requerido para poder conversar con ella, ha dicho que siempre ella está a disposición de poder entregar sus conocimientos, su Claro, información, claro, claro, claro. pero Bueno, no tratando de meterse. yo no sé si en esta encuesta de quiénes son los políticos con mayor peso en Chile, eh, está el nombre este de Sebastián Piñera, porque ya físicamente ya se lo excluye, entonces porque ya murió. Pero si hubiera estado por ahí, él hubiera sido el de mayor peso en la política chilena hoy, ¿verdad? Pienso yo, no sé si estás a favor o no de lo que estoy No, diciendo. sí, sí, bueno, lo conversábamos hace un par de segundos atrás, donde te mencionaba que Sebastián Piñera, en particular, fue el líder que marcó, de alguna forma, su forma un poco liberal de ver la economía, fue el líder que marcó la derecha en Chile. Recordemos que desde la vuelta a la democracia a ellos les costó mucho, a este grupo político, conseguir un liderazgo que les permitiese llegar a la moneda. Y lo consiguieron con Sebastián Piñera. Recordemos que Sebastián Piñera también tiene una anécdota bastante dolorosa con Evelyn Matei. Eh, Así. Hay un caso que se salió a la luz pública ya en la década del 90, donde Evelyn Matei junto a un empresario chileno espiaron a Sebastián Piñera. El caso Kioto se llama, donde a través de una radio antigua, estas AKC, lograron interceptar de alguna forma una llamada eh, y poder, digamos, manipular la información que se le estaba entregando o que estaba entregando en ese caso Sebastián Piñera. Y ahí después, obviamente, se dieron la mano Evelyn Matei con Sebastián Piñera, de buenos amigos, y ella lo terminó apoyando en, en sus elecciones posteriores. Bueno, este hecho lamentable de Sebastián Piñera, me recuerda aquí lo sucedido con Luis María Argaña, aquí asesinado también vicepresidente, en este caso asesinado, y Sebastián Piñera que murió en un accidente Sí, pilotando él el helicóptero en el cual viajaba. Pero eran, si no hubiera sido asesinado, Argaña hubiera tenido otra suerte en la política, digamos, hubiera llegado a la presidencia de alguna manera en aquel momento. Pero las cosas no se dieron así, lamentablemente, y en el caso de Piñera también, porque nosotros recibimos ese impacto tremendo, ¿verdad? Sin ser chilenos, a nosotros nos afectó mucho, a la gran mayoría de los paraguayos, la muerte de Sebastián Piñera. No sé por qué sí, estamos enfatizando eso ahora, pero simplemente hay que dar al César lo que es del César. Ahora se está corriendo entre gente que tiene posibilidades, gente que está viva, y que son estos tres candidatos los posibles que puedan estar en el Palacio de la Moneda a partir de noviembre o a partir de diciembre de este año 2025. El caso de Evelyn Matei, el caso de José Antonio Cast y el caso de Janet Jara. Es así, ¿verdad, querido Carlos? sí, bueno, vamos de aquí a diciembre ya se va a determinar quién va a ser el próximo o presidente o presidenta de Chile. Y recordemos que los presidentes asumen, o presidentas, asumen en el mes de marzo específicamente. El 10-11 de marzo estaría asumiendo quien gane las elecciones. Y como te decía, las elecciones de alguna forma acá eh, representan o los candidatos representan
toda la diversidad política que existe en Chile. En Chile existe una gran diversidad política que es difícil de leer de buenas a primeras muchas veces, pero que en definitiva en este tipo de elecciones sirven para ver cuánto han crecido ciertos grupos políticos, que también eso es muy interesante de análisis, de estudio, porque eso lleva también a poder determinar cómo una nación, un territorio, un país, un pueblo está mirando su futuro, cómo está pensando. Tenemos imágenes de Santiago de Chile, si se apiada la gente allá de el control central de este conductor, a ver si tenemos imágenes de Chile para mostrar justamente lo que es Chile, ¿verdad? Yo sé que tenemos cualquier cantidad de imágenes de Chile, estamos hablando de Chile, estamos potenciando ese país y necesitamos reflejarlo a través de imágenes. Respecto a Boric, ¿cómo está Boric hoy? ¿Cómo se lo, digamos, se lo atiende, se lo recuerda y cómo se lo recordará? También sería mi consulta, querido Carlos Enríquez. A ver. Mira, Gabriel Boric ha tenido varias complejidades en su gobierno. Primero, en mi parecer muy personal, y yo creo que de varios analistas políticos, él quedó atrapado respecto de varios pensamientos que tenía de cómo llevar o dirigir un país. Un muchacho bastante joven, entró con un equipo muy joven y se cometieron bastantes errores infantiles, sobre todo errores comunicacionales que cometió en un primer tiempo Gabriel Boric. Después, poco a poco, se fue asentando en el poder y logró, con muñeca política, unir, digamos, o llevar hasta su gobierno personas de la socialdemocracia, que se conoce acá en Chile, de partidos políticos como el PPD, como el Partido Socialista, como radicales, algunos demócratas cristianos inclusive, a ser parte del gobierno, y de esa manera pudieron estructurar un camino totalmente distinto. De hecho, Janet Jara, su ministra del Trabajo, logró algo importante como las 40 horas. Recordemos que acá en Chile se había luchado primero por las 45 horas, de 48 a 45, hoy día están las 40 horas semanales de trabajo. Se hizo el aumento del sueldo mínimo, del sueldo base del país, de $350 a $500, que subió el sueldo mínimo, que eso es el sueldo mínimo que se paga acá en Chile. Y también la reforma previsional, que de alguna forma también aumentó el nivel de pensiones. O sea, a partir del 1 de diciembre, la pensión más baja en Chile es de $250, 250.000 pesos chilenos, un poco más de $250, lo que convierte a él el trabajo social, un trabajo social bastante importante. Ahora bien, en cuanto a la retribución de la gente en particular, él tiene una baja sostenible durante todo este tiempo de aprobación. Boric hoy día está en un nivel de aprobación del 24% aproximadamente. Es una baja bastante importante, pero se distancia y se diferencia con los últimos, porque para medir cuánto ha bajado, hay que echar una miradita atrás en la historia y hay que ver los últimos años de gobierno de los presidentes anteriores. El presidente Piñera, en su último año de gobierno, terminó con un 10% de aprobación, entre un 10 y un 12%. Al 10%, sí. Sí. Michelle Bachelet terminó en un 20% su último año de gobierno. O sea, ese es el promedio de los últimos años de gobierno, de los últimos 8 años. Y ahora tiene Boric 24, me decías. 24% de aprobación. De aprobación. Es bajo, pero sin duda está dentro del promedio de los últimos años de los presidentes. Bueno, muchas gracias, Carlos Enríquez Zúñiga, comunicador chileno originario de Angol, allá de la región de la Araucanía.
Creo que es al sur de Chile, es eso, más o menos, ¿verdad? Sí, muy al sur de Santiago específicamente. Bueno, tú, Bruno, Sí, conoces cómo es Chile. Tú estuviste en la región de Valparaíso, Viña del Mar. sí, no, Chile es una maravilla, Chile es una maravilla. Y tenemos imágenes también de Santiago de Chile, a ver dónde están todos esos edificios importantes, esas autopistas, esas avenidas. Amén del Palacio Bueno, de la Moneda tenés toda la sierra que rodea las cordilleras, o la cordillera de los Andes que rodea ahí a Santiago, y todo ese tipo de cosas que es una maravilla, ¿verdad? Es una ciudad, creo que de 3 millones de habitantes, me parece, no sé si estoy acertando o no. la región metropolitana, Bruno, tiene hoy día, a ver, hoy la región metropolitana está alcanzando los 9 millones de habitantes. 9 millones. ¿Y Santiago propiamente cuánto tiene? Santiago, a ver, la gran metrópoli tiene 9 millones de habitantes, porque todas las comunas ¿Cuánto, se cuánto, dividen, cuánto? sí, toda la región metropolitana tiene 9 millones de habitantes. Se dividen, tú cruzas una avenida y estás en otra comuna, o sea, es prácticamente parte de un todo. Sí, no, Y, ya sé, Carlos. y restringido Santiago a la ciudad de tiene Santiago, cuánta población, ¿4 millones, 5 millones? ¿Cuánta como población 4 tiene? millones de habitantes aproximadamente Santiago, solamente la comuna de Santiago. La comuna, sí, ya sé, entiendo. La, En todas la partes comuna, es así. Acá tenés Asunción, el Gran Asunción, obviamente, pero Santiago propiamente tiene 4 millones y seguramente un poco más de habitantes. Es una gran ciudad, es una ciudad muy respetada, muy linda. Y demás está decir que cuando ocurren esos hechos lastimosos, ¿cómo que se llama?, de temblores y ese tipo de cosas, y se cae la mitad, claro, terremotos, y se cae la mitad de los puentes o de qué sé yo, de las avenidas, de las calles, de las rutas, en un año está todo arreglado otra vez. Nadie se da cuenta con qué celeridad ellos, los chilenos, reorquestan su ciudad o aquellos sectores derruidos por estas cuestiones naturales, digamos, que afectan siempre esa región del sur de América del Sur, justamente. Bueno, querido Carlos, te agradecemos por estar en contacto con nosotros desde Asunción. Un abrazo grande. Vamos a seguir charlando contigo porque de aquí al 16, ¿verdad?, de noviembre, claro. De noviembre hay bastante tiempo y vamos a entrar unas cuantas veces contigo telemáticamente, si nos permitís, para tener a pie juntillas lo que está ocurriendo allá en tu país, Chile, a quien respetamos y queremos mucho, y alguna vez querría volver allá en algún momento, por supuesto. Bueno, gracias, Carlos. ¿De Viña, Bruno? ¿Cómo? Supongo que iba a venir el Festival de Viña. Sí, bueno, pero el Festival de Viña es ya el año que viene acá. Pero podemos estar, como no, pero antes inclusive, ¿por qué no darnos una vueltita por allá? Sería fabuloso. Bueno, muchas gracias, Carlos Enríquez Zúñiga, directamente desde Angol, la región Araucanía de la Araucanía chilena. Bueno, y dándonos a conocer esta historia de los políticos que están pujando por llegar a el Palacio de la Moneda. A partir de marzo oficialmente, pero la primera elección es el 16 de noviembre. Y la segunda, porque va a haber segunda vuelta, una semana antes de la Navidad, 18 más o menos, 18 de diciembre. Somos BM Online. Conectate con nosotros.